Fui a casa para el Día de Gracias y encontré a mi esposo desaparecido, abandonada con su padrastro moribundo. Mi nombre es Valentina y tengo 34 años. Durante 8 años creí que tenía el matrimonio perfecto. Roberto era guapo, encantador, y me hacía sentir como la mujer más especial del mundo, o al menos, eso pensaba yo. Pero la vida tiene una forma muy particular de enseñarte que las personas que más amas son a veces las que menos conoces. Todo comenzó el miércoles antes del Día de Gracias. Había manejado 6 horas desde la Ciudad de México hasta el pueblito de Tlaxcala donde vivía don Aurelio, el padrastro de Roberto. El viejo estaba enfermo de cáncer. Le quedaban semanas según los doctores y Roberto me había rogado que lo acompañara a pasar las fiestas con él. Es su último día de gracias, mi amor, me había dicho con lágrimas en los ojos. Necesito estar ahí para él. ¿Cómo iba a negarme? Don Aurelio había criado a Roberto desde los 7 años, cuando su madre lo abandonó y su padre biológico murió en un accidente de trabajo. Era, para todos los efectos, su verdadero padre, y yo, como buena esposa, empaqué las maletas, pedí días de vacaciones en mi trabajo como enfermera de terapia intensiva, y me subí a la carretera. Si me hubieran dicho que ese viaje iba a cambiar mi vida para siempre, probablemente me hubiera reído, pero el universo tiene un sentido del humor muy negro. Llegué a la casa de don Aurelio cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Era una casita humilde pero bien cuidada, con un jardín de nopales y un limonero que el viejo había plantado hace 40 años. Roberto debía haber llegado horas antes que yo. Me había mandado mensaje diciéndome que saldría temprano del trabajo, pero cuando estacioné mi carro frente a la casa, noté algo extraño. No había otro vehículo. El carro de Roberto no estaba por ningún lado. Toqué la puerta, nadie respondió. Volví a tocar, más fuerte esta vez. El silencio era pesado, interrumpido solo por el viento que arrastraba hojas secas por el camino de tierra. Don Aurelio, llamé, sintiendo una presión incómoda en el pecho. Roberto, probé la manija. La puerta estaba sin seguro. Se abrió con un chirrido que me heló la sangre. Adentro, la casa estaba oscura, pero podía escuchar algo, una respiración débil, trabajosa, el sonido de alguien luchando por cada bocanada de aire. Lo encontré en su habitación. Don Aurelio estaba acostado en su cama, conectado a un tanque de oxígeno portátil, su cuerpo demacrado apenas una sombra del hombre robusto que había conocido hace años. Sus ojos, hundidos pero alertas, se abrieron cuando encendí la luz. Valentina, su voz era un susurro rasposo. ¿Eres tú, mija? Soy yo, don Aurelio. Me acerqué rápidamente, revisando sus signos vitales con la eficiencia automática de años de entrenamiento. ¿Dónde está Roberto? ¿Dónde está la enfermera que lo cuida? El viejo cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Se fue. ¿Quién se fue? ¿La enfermera? Todos. Don Aurelio tosió. Un sonido húmedo y terrible. Roberto vino esta mañana. Me dijo que tenía que hacer algo importante. Pagó a la enfermera su última semana y la despidió. Me dejó aquí, solo. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar sus palabras. Roberto había venido, había despedido a la enfermera, y luego se había ido. ¿A dónde? ¿Por qué? Saqué mi celular y marqué su número. Buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Buzón de voz. Mandé un mensaje. Roberto. Estoy en casa de tu papá. ¿Dónde estás? Llámame. Pasaron los minutos, luego las horas. Nada. Esa noche no dormí. Me quedé junto a don Aurelio, monitoreando su respiración, cambiándole las sábanas cuando se orinó sin poder evitarlo, sosteniéndole la mano cuando los dolores se volvían insoportables. Era enfermera, sí, pero cuidar a un paciente terminal es diferente cuando es alguien que conoces, cuando es familia, y mientras el viejo dormía un sueño inquieto, empecé a revisar la casa. Algo no estaba bien, podía sentirlo en mis huesos, esa intuición que desarrollas después de años de ver gente en sus peores momentos.
Encontré la primera pista en el cajón del buró de don Aurelio, un sobre manila con el logo de un banco que no reconocí. Adentro había estados de cuenta, muchos estados de cuenta, y todos mostraban la misma cosa: retiros. Retiros masivos. Casi 2 millones de pesos habían sido transferidos de la cuenta de don Aurelio a otra cuenta en los últimos 6 meses. El beneficiario de las transferencias era Roberto Méndez García, mi esposo. Si alguna vez has sentido que el piso se abre bajo tus pies, que todo lo que creías saber se desmorona como un castillo de arena, entonces entiendes lo que sentí en ese momento. Dale like a este video si crees que la traición de la familia es la peor de todas, y comenta justicia si quieres saber cómo terminó esta historia. El día de gracias amaneció gris y frío, no había nada que agradecer. Roberto seguía sin contestar mis llamadas. Había intentado comunicarme con su oficina, pero me dijeron que había renunciado hace 2 semanas. 2 semanas. Yo no sabía nada. Don Aurelio se despertó más lúcido esa mañana. A veces pasa con los pacientes terminales. Tienen momentos de claridad antes del final, como si el cuerpo reuniera todas sus fuerzas para una última batalla. Mija, me llamó mientras le preparaba su medicamento. Necesito contarte algo. Me senté junto a su cama. Sus ojos, del mismo color café oscuro que los de Roberto, me miraban con una mezcla de vergüenza y determinación. Yo sé lo que hizo Roberto. Sé que se llevó mi dinero. Don Aurelio, no tiene que. Déjame hablar. Me interrumpió con una firmeza sorprendente para alguien tan débil. No me queda mucho tiempo y hay cosas que necesitas saber. Lo que me contó en la siguiente hora destruyó todo lo que creía saber sobre mi esposo. Roberto no era huérfano. Su madre no lo había abandonado. Ella estaba viva, viviendo en Guadalajara con su verdadero esposo y sus otros 3 hijos. Roberto había sido producto de una aventura, un error que ella quería olvidar. Cuando tenía 7 años, ella simplemente lo dejó en la puerta de don Aurelio, un hombre soltero que trabajaba como maestro de secundaria, y desapareció. Lo crié como si fuera mío, dijo don Aurelio, su voz quebrándose. Le di todo lo que pude, mi casa, mi tiempo, mis ahorros para su educación, y él siempre fue diferente, Valentina. Siempre supo cómo decir exactamente lo que la gente quería escuchar. Siempre supo cómo manipular. ¿Por qué nunca me dijo nada? Porque él me amenazó. El viejo cerró los ojos. Hace años, cuando empezaron a andar ustedes, me dijo que si te contaba la verdad sobre él, haría que mis últimos años fueran un infierno. Y yo fui cobarde. Te quería mucho, mija. Eres la única persona buena que ese muchacho trajo a mi vida. No quería perderte. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas, pero no las limpié. ¿Qué verdad? Don Aurelio, ¿qué más me estaba ocultando? Tú no eres la primera. Las palabras cayeron como piedras en un pozo sin fondo. Roberto se casó antes, 3 veces, siempre con mujeres que tenían algo que él quería: dinero, propiedades, conexiones. Las encantaba, se casaba con ellas, y cuando obtenía lo que quería, desaparecía, cambiaba de ciudad, de nombre a veces, empezaba de nuevo. Eso no es posible, susurré, aunque en el fondo sabía que sí lo era. Explicaba tantas cosas. ¿Por qué Roberto nunca quería hablar de su pasado? ¿Por qué no tenía amigos de la infancia? ¿Por qué siempre era tan cuidadoso con sus documentos? ¿Qué quería de mí? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tu departamento en la colonia Roma está a tu nombre, ¿no? Y tu cuenta de ahorros, la que heredaste de tu abuela. Mi abuela me había dejado casi 1 millón de pesos cuando murió. 1 millón de pesos que Roberto me había convencido de mover a una cuenta conjunta para mayor seguridad hace apenas 3 meses. Me levanté de golpe, busqué mi celular, entré a la aplicación del banco con dedos temblorosos. Saldo, $0.0. Roberto no solo había vaciado la cuenta de su padrastro, había vaciado la mía también, y probablemente, mientras yo manejaba hacia Tlaxcala creyendo que venía a una reunión familiar,
Él estaba en un avión rumbo a algún lugar donde nunca lo encontraría. Pero Roberto cometió un error, el mismo error que cometen todos los depredadores que subestiman a sus víctimas. Me subestimó a mí. Verán, yo no era solo una enfermera. Antes de trabajar en terapia intensiva, pasé 4 años en la Policía Federal como parte del equipo médico de la División de Crímenes Financieros. Conocía gente que sabía cómo encontrar a personas que no querían ser encontradas. Pero antes de hacer esa llamada, tenía algo más importante que hacer. Don Aurelio me necesitaba. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de mi vida. El cáncer de don Aurelio avanzaba rápidamente. Los doctores del pueblo no podían hacer mucho más que controlar el dolor. Yo me quedé a su lado, alimentándolo cuando podía comer, limpiándolo cuando no podía levantarse, escuchándolo cuando necesitaba hablar. Y vaya que necesitaba hablar. Me contó historias de su vida, de cómo había sido maestro durante 30 años, enseñando matemáticas a generaciones de niños en ese pueblito olvidado, de cómo nunca se casó porque dedicó toda su vida a criar a Roberto, de cómo había ahorrado cada peso que ganaba, viviendo con lo mínimo, para poder dejarle algo a su hijo cuando muriera. Todo fue un desperdicio, murmuró una noche, cuando la morfina lo tenía flotando entre la conciencia y el sueño. Crié a una serpiente. No diga eso, le respondí, apretando su mano. Usted hizo lo que cualquier padre bueno haría. El que falló fue él, no usted. Don Aurelio me miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado dolor. Tú eres buena, Valentina, demasiado buena para ese muchacho. Lamento no habértelo dicho antes. Lamento haber sido cómplice de sus mentiras. Ya no importa. Sí importa, tosió. Un sonido que parecía venir desde lo más profundo de sus pulmones destrozados. En el ropero, atrás de las cobijas viejas, hay una caja. Es para ti. Esa noche, después de que don Aurelio se durmió, busqué la caja. Era de madera, vieja, con un candado pequeño cuya llave encontré colgando de un clavo en el mismo ropero. Adentro había documentos, muchos documentos, pero no eran estados de cuenta ni facturas, eran expedientes. Don Aurelio, en su silenciosa culpa, había estado investigando a Roberto durante años. Había contratado a un detective privado, había recopilado información sobre sus matrimonios anteriores, sus identidades falsas, sus víctimas. Había fotografías, testimonios, números de cuenta, direcciones. Todo lo que necesitaba para destruir a Roberto estaba en esa caja. Y había algo más, un testamento, notariado y legal. Don Aurelio me dejaba la casa, a mí, no a Roberto. La había puesto a mi nombre hace 2 años, cuando empezó a sospechar que su hijo estaba planeando algo. Sabía que vendrías, había escrito en una nota adjunta. Eres la única que vendría. Don Aurelio murió el domingo por la mañana, 3 días después del Día de Gracias. Murió mientras yo le sostenía la mano, mientras le leía un poema de Neruda que había encontrado marcado en un libro junto a su cama. Murió en paz, sabiendo que su último acto había sido protegerme, y yo, en ese pueblito de Tlaxcala, rodeada del silencio de las montañas, hice la llamada que cambiaría todo. Mi antiguo compañero en la Policía Federal, ahora comandante de la División de Delitos Financieros, contestó al segundo timbre. Valentina. ¿Qué pasó? Tienes años sin llamar. Necesito un favor, Ramírez. Un favor grande. Le conté todo. Los matrimonios falsos, las cuentas vaciadas, las identidades robadas. Le mandé los documentos de la caja por correo electrónico mientras hablábamos. Híjole, Valentina, dijo Ramírez después de revisar todo. Este tipo es un profesional. Lleva haciendo esto por lo menos 15 años según estos registros. ¿Pueden encontrarlo? Con esta información, podemos hacer más que encontrarlo. Podemos enterrarlo. La cacería duró 6 semanas. Roberto había volado a Panamá, luego a República Dominicana, luego a España. Creía que estaba a salvo. Creía que había escapado otra vez, como siempre lo hacía.
pero nunca había robado a alguien que conociera a las personas correctas. Lo arrestaron en un hotel de lujo en Barcelona, donde estaba gastándose mi herencia en champán y prostitutas. Lo extraditaron a México bajo cargos de fraude, robo de identidad y bigamia. Las otras esposas, cuando fueron contactadas, estaban más que dispuestas a testificar. El juicio fue rápido. Roberto intentó su encanto habitual con el juez, con los abogados, con quien quisiera escucharlo, pero las pruebas eran contundentes. Los documentos de don Aurelio, recopilados durante años con la paciencia de un hombre que conocía la verdad pero no sabía cómo revelarla, fueron suficientes para condenarlo. 20 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 10. Cuando el juez leyó la sentencia, Roberto me miró desde el banquillo de los acusados. Sus ojos, esos ojos café oscuro que había heredado de un padrastro que nunca mereció, estaban llenos de odio puro. Esto no termina aquí, articuló sin sonido, solo para que yo pudiera leerle los labios. Yo sonreí, una sonrisa tranquila, sin miedo. Para mí sí, respondí de la misma manera. Hoy vivo en la casita de don Aurelio en Tlaxcala. Renuncié a mi trabajo en la Ciudad de México, vendí el departamento que Roberto nunca logró quitarme y usé el dinero para renovar esta casa. Planté más árboles frutales junto al limonero del viejo. Adopté un perro callejero que encontré vagando por el pueblo. Empecé a dar clases de primeros auxilios en la escuela donde don Aurelio enseñó durante 30 años. En el jardín, junto al limonero, hay una pequeña placa de piedra. Dice, Aurelio Méndez, 1945 a 2023. Padre de corazón, no de sangre. Su amor fue su legado. A veces, en las noches de invierno cuando el viento baja de las montañas, me siento en el porche con una taza de café y pienso en todo lo que pasó. Pienso en cómo llegué a esta casa creyendo que venía a despedir a un moribundo y terminé encontrando la verdad sobre el hombre con quien me casé. Pero más que nada, pienso en don Aurelio, en cómo pasó sus últimos años recopilando evidencia, no para vengarse de Roberto, sino para protegerme a mí, una nuera que apenas conocía, una mujer que había sido engañada igual que él. En su nota final, la que encontré en la caja junto a los documentos, había escrito algo que me hizo llorar durante horas. Valentina, el Día de Gracias debería ser para agradecer a las personas que nos aman de verdad. Roberto nunca me amó, pero tú viniste, a pesar de todo, viniste, y eso es más de lo que cualquier padre podría pedir. Él tenía razón, había venido, y aunque perdí a un esposo, gané algo mucho más valioso, la verdad sobre quién era Roberto, la verdad sobre quién era don Aurelio, y la verdad sobre quién soy yo. Soy una sobreviviente, soy alguien que no se rinde, y soy la heredera, no de dinero, sino de una casa llena de amor construido por un hombre que nunca recibió el cariño que merecía. Este Día de Gracias, mientras el país celebra con pavos y reuniones familiares, yo estaré en mi jardín, regando el limonero de don Aurelio, agradeciéndole en silencio por haberme salvado la vida. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y compártela. Si crees que la familia verdadera no se mide por la sangre sino por el amor, suscríbete al canal. Y si alguna vez has sido traicionado por alguien que amabas, pero encontraste la fuerza para levantarte, comenta sobreviviente abajo. Cuídense mucho, y recuerden, a veces las personas que menos esperamos son las que terminan salvándonos. Valentina fuera.